estoy para saludarlos. Les muestro en esta ocasión este pequeño tutorial. Es una muestra para una capa. Son 2 vueltas que se repiten, la 4 y la 5, para darle el tamaño que guste. Es un motivo de 7 puntos altos. Realza muy bonito el punto que se va tejiendo en cada motivo. Ahí lo tiene. Con esta pequeña muestra usted puede hacerlo a la medida que guste. Le puede seguir agregando las siguientes vueltas. Aquí se empieza y se va extendiendo para los lados. Esto es la medida que usted va a seguir tejiendo para que vaya tomando espacio a los lados y hacia abajo. Crece más a los lados que para la parte de abajo, así de que no le va a quedar tan pronunciada la esquina que tenemos aquí. Muy bonito que queda, está precioso. Esta muestra son 100 gramos de hilo. Para hacer este tejido estoy usando esta hilaza. Es Omega, 62% algodón, 38% rayón. Es de la línea Mimosa. La madeja tiene 100 gramos. Este color es color hueso. La tengo en mi página. Abajo en la descripción del video les voy a poner el enlace de la tienda en línea para que ordenen los colores que gusten. El gancho que voy a usar es la letra E, 3.5 milímetros. Empiezo el tejido con 8 cadenas. Tomo el primer lazo y empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. En la primera cadena voy a deslizar para formar un círculo. Ahí tenemos el inicio para la primera vuelta. Se van a tejer las primeras 3 vueltas para la base de la repetición e ir formando los motivos. De la vuelta 1 a la vuelta 3 solamente es la base y tejo 2, 3, 4 y 5 cadenas. El punto alto se va a tejer de 2 lazadas. Para el primer punto alto vamos a tejer 8 contando la cadena que ya se tejió. Aquí están 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cadena y los 8 puntos altos. De nuevo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tenemos terminada la primera vuelta. 8 y 8 puntos altos separadas de una cadena. Empiezo la segunda vuelta con 6 cadenas, 3 puntos para el primer punto alto y 3 cadenas de separación. Le doy vuelta. En la segunda vuelta se van a tejer con una lazada los puntos altos por la parte de atrás del punto alto de la vuelta anterior. Tengo 1,
Por la parte de atrás vamos a tejer 7 puntos altos. Aquí tengo 2, 1 en cada punto alto. Tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo 5 cadenas de separación y de nuevo los 7 puntos altos de una lazada por la parte de atrás, tomando el punto alto. Aquí tengo 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas de separación y en la quinta cadena que tenemos del primer punto alto que se tejió en la primera vuelta, el punto alto, y ahí terminamos la segunda vuelta. Empiezo la tercera vuelta con 5 cadenas para el primer punto alto y en el espacio de 3 cadenas se van a tejer 7 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están 7 en el espacio de cadena y las 5 cadenas son 8, igual que en este primer espacio que tejimos de la primera vuelta. Paso 3 espacios de punto alto y en el siguiente medio punto, y de nuevo voy a tejer 7 puntos altos en el espacio de 5 cadenas, que es el centro del tejido. Tengo 3 puntos altos, 4, 5, 6 y 7. Una cadena y el siguiente espacio de 7 puntos altos, igual como el que se tejió en el mismo espacio de 5 cadenas. Tengo 4, 5, 6 y 7. Paso 3 espacios de punto alto y medio punto. En el espacio que tenemos de cadena vamos a tejer 7 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en el espacio de cadena. Así como empezamos la tercera vuelta, 7 puntos altos en el espacio de cadena
y en la tercera cadena tejo el último. Esta vuelta se tejieron los puntos altos con 2 lazadas. Este es el lado revés del tejido. Le doy vuelta y voy a empezar la 4 y la 5. Se va a repetir todo el tejido. Aquí tejemos para empezar en la vuelta 4 a repetir esta vuelta con 6 cadenas. Tengo 4, 5 y 6 cadenas, y en la vuelta 4 se va a tejer el punto alto de una lazada. Las vueltas pares se van a tejer los puntos altos de una lazada y van a tejerse 7 puntos. Son 2, 3, aquí son 6 cadenas, 4, 5, 6 y 7. Aquí tenemos el medio punto de la vuelta 3. Ya cuando tenemos los 7 puntos altos, se tejen 5 cadenas. Y de nuevo los 7 puntos altos por la parte de atrás del punto alto de una lazada. Tengo 5, 6 y 7. Aquí tenemos el espacio anterior de una cadena, sigue el de 5 cadenas. En la vuelta 4 los espacios van a ser de 5 cadenas. En el siguiente punto, porque aquí tenemos el espacio de cadena, los 7 puntos altos por la parte de atrás de una lazada al punto alto. Tengo 3, 4, 5, 6 y 7. 5 cadenas, 7 puntos altos por la parte de atrás. Es la vuelta 4 que se va a repetir. Aquí tengo 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas porque es la terminación de la vuelta, y en la quinta cadena del punto alto tejo el punto alto de una lazada. Les mencioné que los espacios eran de 5 cadenas, los que van adentro del espacio de la vuelta, y los lados son de 3 cadenas y 3 cadenas. Este es el lado derecho del tejido. Ahí está la vuelta 4 de repetición. Empiezo la vuelta 5 de repetición con 5 cadenas. Los 7 puntos altos en el espacio de cadena. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, paso 3 espacios
medio punto. Igual paso 3 espacios y en el espacio de cadena tejo 7 puntos altos. Recuerden que son de 2 lazadas cuando tejemos los puntos altos en el espacio de cadena. Tengo 4, 5, 6, 7, paso 3 espacios y medio punto. En el centro del tejido es donde vamos a tejer los 2 espacios de 7 y 7 con un espacio de cadena. En el centro solamente es donde se va aumentando para que vaya tomando espacio hacia los lados cada motivo o cada vuelta. Aquí tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tenemos el espacio de cadena de 5. Aquí vamos a tejer una cadena para continuar tejiendo el mismo grupo de 7. Esta es la vuelta 5 que se va a repetir la 4 y la 5 todo el tejido. Tengo 4, 5, 6, 7, paso 3 espacios y medio punto y de nuevo 7 puntos altos. Aquí solamente van a ser 7 puntos altos. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, paso 3 puntos y medio punto y de nuevo los 7 puntos altos. Con este punto alto de 2 lazadas se avanza mucho el tejido, y si el hilo es un poquito más grueso se avanza mucho más rápido. Aquí tengo 3, perdón, aquí tengo 4, 5, 6, 7 y el último punto alto, porque estamos al terminar la vuelta en la tercera cadena, tejo el punto alto. Ahí estamos al final de la vuelta 5 al lado revés. Voy a darle vuelta. Ahí está el lado derecho. Vamos a continuar repitiendo la vuelta 4 y la vuelta 5. Las vueltas pares son de una lazada, los puntos altos, y las vueltas nones son de 2 lazadas. Aquí tiene la forma que va haciendo. Esto es lo que levanta más el motivo, el tejido. Está muy fácil. Traté de hacerlo todo paso a paso desde el principio. Usted va a tejer, esto es lo largo desde el cuello, todo lo largo hacia los brazos va a tejer. Esto es lo que va a ir avanzando cada vuelta en la parte de arriba, y este es lo que va en la parte de abajo. Si lo va a tejer en un hilo más delgado, le va a quedar más exquisito según para lo que lo necesite y lo quiera tejer. Es la idea que les puedo dar. Voy a continuar repitiendo la vuelta 4 y la vuelta 5. Aquí estoy terminando la vuelta 8, que es la misma vuelta 4 de repetición
con los puntos altos de una lazada. Aquí tengo 6 cadenas, 5 espacios de cadena. Aquí en el centro tenemos 5 cadenas. El punto alto es de una lazada. Aquí terminé con 3 cadenas y el punto alto en la quinta cadena de la vuelta anterior. Esta es la vuelta 8. Esta es la vuelta 6, la que tenemos los lacitos de 5 cadenas. Aquí estamos en el tejido al lado derecho. La primera vuelta que se tejió es un solo motivo. En la tercera vuelta tenemos 3 motivos. En la vuelta 5 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 motivos y así se va a ir aumentando un motivo en cada lado para que vaya dando lo largo, más bien lo ancho de la capa según el hilo que vaya a usar. Terminé hasta la vuelta 21. Se tejió hasta esta parte. Aquí se terminaron los 100 gramos de la madeja. Esto es lo que puede avanzar con 100 gramos. 20 vueltas completas y la 21 casi a la mitad, un poquito más de la mitad. Con una madeja más puede tener una capa mediana y puede tejer 2 madejas y media para tener una capa más grande. Está muy bonito el punto. Aquí tiene, esto resalta muy bonito la parte de la segunda vuelta del punto alto. Ahí lo tiene. Está precioso, está sencillo y fácil. Aquí le puede tejer una vuelta de medio punto y en esta parte también una vuelta de medio punto o lo que guste, darle la terminación en los 2 lados del triángulo. Espero que le guste. Si es así, comparte el video. Y si está viendo mi video por primera vez, se puede suscribir para que tenga los siguientes proyectos que tengo. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.